Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Tenemos a Hanabie. Es un tema que han lanzado hace aproximadamente 6 días. Es muy reciente, se llama Iconic. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá con Hanabie. もしもし、こちら脳内司令部です。はい、はい、はい、はい、こちらコントロールセンターです。はいはいはいはい。脳内司令部。いや脳内司令部。いいですかもう。You know, I am a me iconic. You know, I am a me iconic. You know, I am a me iconic. Hurry up in a good run, good crowd, good sound, good round. Hurry up in the good dance, good rest, good sun, good ground. 家族に感謝感謝、先生に感謝感謝。気づき合ってた myself, my life. Yeah, go, love it,ペコペコやめろ。笑顔を振りまく私の直感でたまには言わせて煽りの赤べ I am a me iconic. You know, I am a me iconic. You know. Con este ritmo, te juro que, tal y como empezaba, digo, esto es una colaboración con Electric Callboy. Sí, Estaba, sí, yo lo estaba pensando, digo, o es un homenaje o... estaba casi convencido, de verdad, porque me tenía totalmente despistado. Digo, ¿en serio esto es Sí. Hanabier? Digo, en algún momento reventará, ¿no? Y efectivamente ha pegado el cambio, pero me ha dejado totalmente loco. Porque, bueno, a Es ver. muy tecno, muy... Sí, sí, sí. Esta canción, por lo visto, es una declaración de identidad. La canción no pide permiso ni busca la validación de nadie. Dice, somos esto, te guste o no. Así que, bueno, por lo que vamos viendo de momento, pues combina la agresividad habitual de Hanabi bueno, con su habitual humor. Aquí mezcla temas de moda, de actitud, un poquito así, kawaii. Y bueno. Vamos a ver cómo va avanzando. Me gusta este contraste entre lo cute y lo brutal, lo pop y lo metal. Mira, hoy he estado precisamente viendo a una chica reaccionando al We Got the Muse de, de Electric Callboy Sí, y decía ese, uy. Dice, es que mezclan lo electrónico con el heavy metal, la voz pop con el gutural. Dice, queda de lujo. Eso es claro. lo que le pasa ahora mismo a esto. Sí, sí, efectivamente, es una mezcla ahí curiosa. Venga, vamos a continuar y ahora después vamos analizando un poquito cada una de ellas y, bueno, la estética es, es tremenda, están irreconocibles. Iconic. You know, I am a me iconic. You know, I am a me iconic. You know, I am a me iconic. You know. Why you taking further? Take your reason. Why you taking further? Take your reason. 隣り合わせ感じるコンプレックス深呼吸一息でリフレッシュ好きなライブライター持ってきたのミニライター嘘つけないやいや Come to a jealousy 変えてくエナジー I am a me iconic You know I am a me iconic You know Why you taking further? Take your reason Why you taking further? Take your reason ¡Buah! Tremendo, tremendo. La Em, Yukina, sí, 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 es una fuerza de la naturaleza, de verdad.
Como mete ahí Berry. Bueno, pues ya que has abierto ahí el melón de Yukina, cuando decimos en España abrir un melón es abrir un tema, ¿vale? Es decir, bueno, pues registro de Yukina, bueno, pues mezcla esa voz como limpia del personaje, ¿no? Con los screaming, con los growls, así un plan crudo. Claro, aquí buscan, esos cambios son totalmente intencionales para, pues, son como cortes de personalidad, no hay una transición suave entre la voz suave y kawaii con la voz de growl y screaming. Y bueno, pues Yukina, la forma de jugar con su voz, pues la parte limpia pues suena como más provocadora, más juguetona, más descarada y después la parte de los screaming y de los growl pues son cortantes, desafiantes, tirando, dependiendo de incluso del ritmo del punk, del death metal, como ellas van jugando todo el tiempo a ir mezclando estilos y demás, no se les puede encasillar en ningún sitio. Es que mezclan cuatro, ¿no? Claro, y No, cuatro no, cinco. mm, Metalcore, hardcore punk, nu metal, electrónica y estética Harajuku. madre mía. O Harajuku, es que no sé cómo se Claro, a ver, pronunciará. después tiene como una dicción muy exagerada, para reforzar ese, aquí, ¿no? El carácter así en plan caricatura y teatral. Así que está muy bien, ¿no? Es totalmente dual, la forma de encarar la interpretación vocal. Y bueno, las demás, pues Matsuri, ¿no? Era la guitarra, un ritmazo con un groove muy chulo, muy moderno. Claro, lo que tú dices, la guitarra es rollo metalcore, nu metal, em, a ratos sincopados, a ratos haciendo palm muting, haciendo cortes abruptos de los riffs. Y am, cantando, ¿no? En y limpio, busca, haciendo el contraste con Yugina. busca impacto, no busca, digamos, una complejidad técnica, sino busca impacto. El bajo, el bajo, bueno, muy presente, mm, casi funky en algunos pasajes. No se limita a doblar la guitarra, sino que hace incluso, a pesar de la brutalidad, hace casi que el tema sea bailable, ¿vale? Sí. Gracias al ritmo del bajo. Es como hacer que el caos se mueva. No sé cómo explicarlo. La batería, pues muy enérgica, muy precisa, hace constantes cambios de ritmo, así que es casi impredecible, ¿no? Todo lo que te va haciendo la batería, así que bueno, es genial este tema, de verdad. Me gusta mucho por dónde van encauzando su carrera Janavie, así que nada, venga, vamos a continuar. 'Esto es una cámara lenta bien utilizada'. Eso te iba a decir.
¿Vale? Esto sí. No la del otro día, que se tiraba 5 segundos ahí Sí, sí, la es que plumita cayendo, ¿no? este plano es brutal. Esto es genial. Esto es genial. Esto, vamos, esto va para la miniatura del tirón. Es que ponernos ahí sería fastidio. No nos ponemos a un ladito ahí. Y porque está En gritando para pequeñito allá. ahí. Claro, yo no quiero que me grite enfrente, ¿no? Espera, que me Bueno, ponga así. ha estado genial, genial. Yo creo que esto es una pasada de tema. Así que, amigos, ya sabéis, si os ha gustado, ¿vale? Pues apoyad al canal con un like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad de la vez, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.